Ya estoy aquí, he vuelto pronto. Con el tema 11, os voy a exponer el tema 11 de la parte especial de acuerdo al programa de intervención, la iniciativa económica de las entidades locales y la reserva en favor de estas entidades locales, el servicio público en las entidades locales, concepto y la forma de gestión de los servicios públicos. Es un tema relativamente cómodo porque se ajusta bastante bien al contenido del articulado, en este caso de la Ley de Bases. Comenzamos con la iniciativa del epígrafe primero de las entidades locales y la reserva en favor de determinados servicios en favor de estas entidades. Y no obstante, para abarcar, como ya decimos, o para abordar este epígrafe, utilizaremos la Ley de Bases, artículo 86. En este caso, más que y siguientes, es y previos, porque va para atrás. Primero empezamos con el 86 y luego nos vamos hacia el 85, 85 bis y 85 ter. Pero bueno, es interesante, o yo creo que debería mencionarse por lo menos en el tema el 128 de la Constitución. Yo es que lo veo así. Entonces, ¿por qué? Porque es la base ya no solo de la ley reguladora de la base de régimen local, porque esto aquí la base es competencial, está en el 149, pero la base sectorial, por decirlo de alguna manera, es decir, la posibilidad de que efectivamente la administración pública tenga iniciativa en la actividad económica, se recoge en el 128 de la Constitución. Esto es lo que permite a la administración pública participar en la actividad económica como un sujeto privado, de alguna manera, por decirlo así. Ya lo dice, que se menciona esta posibilidad y se incluye además la posible reserva de servicios o recursos esenciales por ley. Esto tiene que ser por ley, ahora lo veremos. Así, partiendo del 128 y por aplicación de la legislación básica, pues llegamos a el 128.2, que dice que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y que mediante ley se podrán reservar al sector público, o se podrá, mejor dicho, reservar al sector público, pues servicios, ojo con esto, servicios esenciales, El 128 no habla de servicios públicos, habla de servicios esenciales, especialmente si es en caso de monopolio, etcétera. Ahora ya nos vamos al ámbito local, empezamos con el 86 de la Ley de Bases, empezamos y terminamos, porque no hay otro artículo más que el 86, que nos habla de cómo efectivamente las entidades locales amparadas en el 128, que es quien abre esa puerta, bueno, pues pueden ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas, pero claro, tienen que tener en cuenta que se debe respetar el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los principios o los objetivos que se marcan dentro de esa ley, el objetivo de déficit, el objetivo de deuda y el techo de gasto. De otro lado, que debe ser una actividad de su competencia cuando pretendan intervenir en el ámbito económico o desarrollar una actividad económica, tiene que ser una actividad que esté dentro del ámbito de sus competencias. Puede ser en concurrencia con el sector privado, No, esto, lo uno no quita lo otro. A menos, claro, que, luego lo veremos, se ejerza en régimen de monopolio. Pero debe realizarse previamente, y esto sí es obligatorio, un expediente de conveniencia y oportunidad. Dado que lo que vamos a hacer es una intrusión en la actividad económica, es decir, en la actividad, vamos a decirlo así, comercial, necesitamos un expediente que nos diga que no solo no existe riesgo para la hacienda local, sino que nos haga un análisis de mercado, porque estamos trabajando en el mercado, es decir, si va a haber oferta, si va a haber demanda, si va a ser rentable, si no va a ser rentable, y también, y esto es muy importante, el efecto sobre la actividad local concurrente, porque si lo vamos a hacer en régimen de concurrencia y el sector privado está ofreciendo ese servicio, tenemos que ver si lo que vamos a hacer es dañar al sector privado y por ende generar una disminución de ingresos, porque ese sector privado, si cierra, pues ya nosotros dejamos de ingresar determinados tributos o determinadas tasas, o aunque tasas no, porque eso va en la concesión, vamos a dejarlo de las tasas. Por último, decir que bueno, pues es necesario aprobar este expediente. Quien lo aprobará será el Pleno, que además decidirá la forma de gestión del servicio.
En virtud de esta ley, luego continúa el propio artículo 86, ya como decía la Constitución, mediante ley se podrá reservar, pues mediante ley, es decir, en virtud de esta ley, la ley de bases, en este momento se declara ya la reserva, ya en este momento, de los siguientes servicios esenciales. Y vuelvo a decir, estamos hablando de servicios esenciales que no públicos: abastecimiento domiciliario de aguas y depuración, recogida y tratamiento de residuos, transporte público y cualquier otro que así se establezca por ley autonómica o estatal. Cuando el servicio pretenda prestarse en régimen de monopolio, que puede ser el caso, se necesitará la aprobación por el Pleno y además la aprobación autonómica. No se dice nada del Estado. Bueno, del Estado lo que se dice es que la Administración General del Estado, cuando compruebe que determinados actos o acuerdos de los previstos en este artículo respecto de la prestación de determinadas actividades en el ámbito económico pueden infringir el ordenamiento jurídico, pues lo que hará es actuar de acuerdo con el artículo 65 y siguientes. Y no solo infringir el ordenamiento jurídico, sino cuando supongan un grave daño para la economía nacional, recordad el artículo 67, cuando hay una extralimitación competencial, artículo 66 de la propia ley de bases. Ahora vamos al tema ya del servicio público en las entidades locales, el concepto y la forma de gestión. Es difícil encontrar un concepto de servicio público que no sea en plan tesis, ¿no? En plan tesis doctoral, pero bueno. Dice que hasta ahora hemos visto que en el 128 y en el 86 se habla de servicios esenciales y ahora es el programa cuando entra en el campo del servicio público. Para ello nos dirigimos al 85 y siguientes, aquí sí, porque es 85, 85 bis, 85 ter. Y no en el 86, no es 86 y siguientes, es 86 y precedentes. El concepto de servicio público tiene su origen en un servicio esencial. Eso ya lo he dicho muchas veces. Como bien se desprende del 128, cuando un servicio esencial es asumido por una administración pública en régimen o no de monopolio y atribuida su competencia por ley, porque la entidad local no puede asumir una competencia si no es por ley o por delegación. Pero en este caso no la asume, lo que hace es ejercerla por delegación. Acordaos de la distinción entre la delegación y la desconcentración, artículos 8 y 9 de la Ley 40. Bien, pues entonces es cuando se convierte en un servicio público prestado por esa administración. En el campo local funciona del mismo modo. Cuando un servicio esencial pasa a titularidad de una entidad local por habérsele atribuido su competencia por ley, no en régimen de delegación, ¿vale? Y es esta quien lo presta. Estamos ante un servicio público. Puede ser esta quien lo presta o puede servirse de los instrumentos del tema anterior, que entre ellos era, dentro de la actividad de fomento, las subvenciones. En la ley de bases se contemplan diversas formas de gestionar estos servicios públicos. Vamos a verlos. Primero, artículo 85, ¿qué es el servicio público y las formas de gestión? El servicio público, en cualquier caso, ha de ser un servicio que ha de estar atribuido a la titularidad, ha de estarle atribuido a la entidad local la titularidad de la competencia de ese servicio, que en principio era esencial, y luego se le ha atribuido la competencia, pasa a ser de titularidad local y por lo tanto es un servicio público. La gestión. Bueno, dice que será la más eficiente de entre varias posibilidades. Tenemos la gestión directa o la gestión indirecta. La gestión directa, a su vez, puede ser por la propia entidad local, es decir, en las instalaciones de la propia corporación, por el propio personal de la corporación, no sé cómo deciros, como si fuera un local que no tiene por qué ser dentro del ayuntamiento, pero puede ser anejo y debe pertenecer a la corporación y el personal también es de la corporación. Bien. Puede ser a través de un organismo público, una entidad pública empresarial o una sociedad mercantil local. Estas figuras están fijadas, o su régimen jurídico está fijado con carácter general en la Ley 4015. Si queremos hacer especificidad al ámbito local, pues ahora veremos unas especificidades que nos facilita no sé si es el BIS o el TER, ahora lo veremos, el 85. Se dice, eso sí, que solo cabrá gestión por sociedad mercantil local cuando no sea posible una EPE local,
y a su vez la EP local solo cuando no sea susceptible el organismo autónomo local. Y también que deberá justificarse mediante un expediente que se elevará al Pleno previo informe del interventor para su debate y votación. Es decir, la elección entre el organismo autónomo, la EP y la sociedad mercantil debe justificarse, debe hacerse para ello un expediente que esté bien elaborado, que sea previamente informado por el interventor y luego que se eleva al Pleno para su debate y votación. Y después tenemos la gestión indirecta. Mediante las distintas formas previstas para su gestión de servicios públicos en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto es lo que dice exactamente la Ley de Bases. Pero a este respecto hemos de tener en cuenta varias cosas. Primero, dentro de los contratos típicos de la Ley de Contratos del Sector Público, ya sabéis que los contratos típicos son los que van del 13 al 17, contrato de obras, concesión de servicios, suministros y concesión de servicios. Servicio, el último es el del 17, es el servicio. Bueno, debes, dentro de los contratos típicos que permite gestionar, es decir, vamos a ver. La gestión indirecta debe circunscribirse al marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Eso quiere decir que la gestión debe hacerse mediante un contrato típico que permita gestionar la prestación de un servicio público de su titularidad mediante un contrato de concesión de servicios. Entre todos los contratos típicos que se mencionan en la Ley de Contratos del Sector Público, solo puede gestionarse la prestación de un servicio público mediante un contrato de concesión de servicios. Y ahora vamos a ver por qué no puede gestionarse por otras formas y por qué, aunque esto el tiempo creo que no va a dar, Yo lo pongo aquí, pero yo creo que el tiempo no lo da. No cabe. ¿Qué no cabe? ¿Un contrato de servicio? No cabe un contrato de servicio, ya que el destinatario del servicio en principio debería ser la administración pública, no los ciudadanos. Cuestión aparte es, dentro de los contratos de servicio, el del 312, que es el contrato de servicios o de actividades directas, de prestaciones directas a la ciudadanía, donde se excluye que se puedan gestionar servicios públicos. Solo se habla de gestión de servicios, pero nunca servicios públicos. Mediante el 312 no se pueden gestionar servicios públicos y el 85 nos está hablando de servicios públicos. Bien, después tenemos el acuerdo de encargo a medio propio, que está recogido dentro del artículo 31 de la Ley de Contratos del Sector Público como figura no contractual, con lo cual, dado que no tiene carácter contractual, entendemos que no puede utilizarse un acuerdo de encargo a medio propio, porque no es una figura contractual tal como exige aquí el artículo 85, y también tenemos el convenio que figura igualmente en el artículo 31 de la Ley de Contratos como forma de cooperación horizontal entre las administraciones públicas o cooperación horizontal, y en el 47 de la 4015, pero como esta figura, tal como dice el 31 de la Ley de Contratos, tampoco tiene naturaleza contractual, y además lo dice el artículo 47, que en ningún caso podrán realizarse mediante un convenio o podrán prestarse prestaciones que estén contenidas en cualquiera de las figuras de contrato típico de la Ley de Contratos del Sector Público, pues evidentemente no sirven para gestionar un servicio público. Porque si no podemos utilizar la concesión de servicios, porque no permite la ley, el 47, que utilicemos el convenio para una figura de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente para la concesión de servicios, pues nada. Esas son las que no se pueden. Vamos a ver el artículo bis. Vamos a ver cómo se gestionan los organismos autónomos locales y las EPEs locales. Concretamente, porque estas figuras ya he dicho que para la AGE están recogidas en el 4015, pero tienen una serie de especificaciones. Su creación, modificación y supresión debe ser por el Pleno. Los estatutos deben existir, se regirá por ellos, esto coincide con el AGE, pero bueno, se aprobarán por el Pleno, eso sí que es específico. Debe estar adscrito obligatoriamente a una concejalía. Y excepcionalmente una EPE podría adscribirse a un organismo autónomo local. El órgano de dirección puede ser un funcionario, un laboral o un profesional del sector privado, que se requieren unas condiciones, pero al fin y al cabo, es decir, puede ser cualquiera.
que tendrá consideración además de alto cargo. Su composición, cualquiera que sea su forma, se determinará en los estatutos del órgano de dirección. Aquí hablamos del máximo órgano de dirección, que es que puede ser un funcionario laboral o profesional, el titular del órgano de dirección. Puede ser cualquiera, sea funcionario o no funcionario, que sea tu primo o no sea tu primo. Y el órgano de dirección sí que su composición, la composición y la distribución, en su caso, de los puestos, sí, cuántos corresponden a la corporación, cuántos corresponden a, no sé, a la diputación, si es que interviene o no interviene, no lo sé. Eso ya se determina por los estatutos. Los organismos autónomos, el máximo órgano de dirección es un consejo rector, mientras que las entidades públicas empresariales es un consejo de administración. Y respecto de la contratación, pues se precisará autorización de la concejalía o del órgano al que esté adscrito cuando sea adscripción a un órgano autónomo, cuando el importe supere el umbral que se establece en los estatutos. Aquí no es como en el alcalde, que se dice no podrá concertar operaciones de crédito cuando supere el 10% de los recursos, tal. No, aquí se dice, bueno, pues cuando los estatutos. Y estarán sujetos a control de eficacia. De tal manera que aquí sí se respeta el contenido de la Ley 4015, cuando de este control de eficacia resulte que no surge un organismo autónomo o entidad pública empresarial eficiente y eficaz, podrá llegar a suprimirse, se planteará su supresión. Vamos a ver el contenido de los estatutos. Así por encima: designación de los miembros del órgano de dirección, que puede ser unipersonal o colegiado, funciones, competencias y potestades que puede ejercer. Ojo con esto, porque las entidades locales, los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales pueden ejercer potestades, mientras que las sociedades mercantiles se dice que excepcionalmente, mientras que aquí suele ser por regla general las ejercen, no todas, o sí, depende de lo que se establezcan en los estatutos. El patrimonio con el que cuentan y sobre todo la financiación, de dónde va a venir el dinerito, esas transferencias que vienen de la corporación, que se ven en el presupuesto. El régimen presupuestario, intervención, control financiero y eficacia. Esto, por supuesto, se remite a la legislación, digamos, al régimen de contabilidad pública, a la ley de haciendas locales. Después, por último, ya en el 85 ter tenemos las sociedades mercantiles locales. Su régimen jurídico, pues la normativa del sectorial privada, salvo para materia presupuestaria, contabilidad, intervención y control de eficacia, que se sigue el régimen público. Formas, pues debe ser una de las contenidas en la Ley de Sociedades de Capital del 2010. Ojo con las formas de las sociedades, de la Ley de Sociedades de Capital, que acoge no solo la sociedad anónima y la sociedad limitada, que es más o menos lo que estamos acostumbrados, sino también acoge la comandita por acciones. La comandita simple está regulada en el Código de Comercio y no entra en la ley de contratos, por lo tanto no vale, la ley de contratos, la ley de sociedades de capital. Pero la comanditaria por acciones sí se regula en la ley de sociedades de capital. Bueno, y por último, los órganos de gobierno, pues los designados de acuerdo a los estatutos. Y con esto concluimos el tema 11. Os muestro el esquema para que lo podáis copiar, aunque realmente cada vez, ya digo, los temas me salen más esquemáticos. Esto ya casi, el esquema casi cada uno podría, aquí termina, ¿de acuerdo? Podría ajustarlo a lo que le parezca bien. Bien, pues con esto hemos terminado el tema 11 de la iniciativa económica de las entidades locales en la actividad, de las entidades locales y la reserva de servicios.